Por ahora. Depende cómo. Pero mañana en la tarde, entonces. Sí, Hay que regularlo. Así es. La cosa. Si quieres ver algo, ¿quieres ver algo? Tienes que empezar a estudiar. No, soy compañero de esto. Voy a pedir el cuaderno para esto. ¿Tienes el dato de que compartirlo? No, me quedé compañero de ingeniero eléctrico. Ahí podría pedirle los apuntes. Bien, buenas noches. ¿Todo bien? Hoy día vamos a tener una clase más. Lo que vamos a ver hoy día en este contexto es ya a ver cómo dentro de este contexto de contaminación, cómo nosotros a través de normas podemos de alguna forma definir. Bueno, la legislación dice que cuando hay contaminación, cuando se superan algunas normas, algunos límites que están en las normas, entonces vamos a ver algunos ejemplos y tipos de normas, parámetros que se analizan para ir viendo a partir de eso, digamos, cómo se va aplicando en términos más concretos estos conceptos de contaminación. Bueno, nosotros habíamos visto lo que es la definición, que es presencia de sustancias, elementos en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores a lo que establece la legislación. Por lo tanto, necesitamos conocer algo de esa legislación. Obviamente es imposible ver absolutamente toda la legislación, pero ir viendo algunos ejemplos un poco para ir diferenciando lo más nuevo. Bueno, contaminante también habíamos visto que era, la pregunta es cómo definir los límites y dónde podemos encontrar estos valores límites que aquí dice que está en la legislación. Entonces, eso vamos a ir viendo un poco conceptualmente cómo se establecen esos límites que los legisladores utilizan recomendaciones internacionales con las que ellos hagan experiencias como para definir esos límites, o simplemente porque se les ocurre, sino que hay algunos procedimientos, algunas recomendaciones que después se llevan a la legislación. Bueno, entonces nosotros habíamos visto que cuando hablamos de algún contaminante, obviamente si el contaminante está muy diluido, no va a tener mayores efectos. Por lo tanto, la cantidad de personas afectadas o la severidad con que se ven afectadas o los costos asociados, digamos, a esos efectos, dependiendo, digamos, del tipo de contaminante, se puede medir, los efectos de la salud, etc. Pero en la salud, también se puede cuantificar cuánto es el costo de tratamiento de personas que están impactadas por la concentración, cuál es el costo de la vida, que es un criterio que se usa en algunos criterios economicistas en cuanto a lo que en promedio ganaría la persona durante toda su vida o en el resto de su vida. O simplemente decir, cuál es el porcentaje de la población que tiene algún efecto. Entonces nosotros podemos decir que más o menos entre este no hay nadie afectado. En este rango empiezan a aparecer una población muy pequeña afectada. Aquí ya más o menos se afecta la mitad de la población y obviamente están casi todos afectados. Entonces, ¿cuál de esos tres límites ustedes utilizarían? ¿El 0, el 1 o el 2? Al C2, porque es más alto. Un costo más alto. Sí, pero la cantidad de población afectada involucra ya que es un nivel que, si tenemos la mitad de la población enferma, va a tener mayores costos. Por lo tanto, en general, si hablamos de muertes, la mitad de la población muerta, no es aceptable. O sea, ese es el que habría que descartar. La idea es si nosotros exigimos que no haya ningún afectado o que haya muy poco. Según normalmente se aplica eso. Exactamente, porque este es muy restrictivo, ¿ya? Cuando a veces
como es tan poca la población afectada, uno puede tomar algunas medidas complementarias, ¿ya? Y tendría menos costo evitar que la gente, esta pequeña población, esté expuesta a contaminantes cuando la gran mayoría no tiene mayores efectos. Por ejemplo, en Europa se querían prohibir las tuberías de cobre para abastecer de agua potable. Bueno, el cobre tiene la característica de que tiene la capacidad, digamos, de matar, digamos, algunas bacterias, por lo tanto, es positivo el hecho de tener tuberías de cobre. Sin embargo, si excava alguna agua, después uno puede tomar eso. En general, son muy bajas concentraciones, no tiene mayor efecto, pero sí hay algunas personas que por efecto genético son intolerantes al cobre. Profe, ¿Sí? o sea, no entiendo mucho el gráfico, lo que pasa es que son dos variables, ¿cómo decirlo? O sea, obviamente tiene cierta proporción, pero con esas dos variables en realidad no hay mucho análisis que hacer, pues obviamente la lógica es preferir lo que... Lo ideal es el cero, digamos, sí, pero en este caso también hay que tener en cuenta que si nosotros exigimos el cero, vamos a incumplir, o sea, tener mucho incumplimiento y a lo mejor la tecnología para lograr este límite también no está disponible. o es muy cara, pero por eso yo siento que la variable debería ser otra, porque quizás, por ejemplo, costo, pero en términos de inversión para lograr eso, versus la concentración. Es que de alguna forma el costo de la población afectada tú lo podrías compensar con el costo de tratamiento, digamos. En este caso, esta pequeña población te sale más barato, más que reducir hacia acá, en el fondo, es decir, yo a esa persona que no puede tomar agua potable de una tubería de cobre, yo le voy a abastecer gratuitamente el resto de su vida con agua purificada. Ya. Entonces, obviamente, yo voy a tener un costo por eso, con la empresa en este caso que distribuye agua potable, pero pues, le va a salir más económico solucionarlo de esa forma que llevar este nivel tan bajo. Entonces, bueno, hay variables que de alguna forma hay que ver si existe la tecnología como para llegar tan abajo, pero versus a la cantidad de población afectada. Hay que de alguna forma tratar de visualizar eso. Pero obviamente este nivel implica, digamos, mayores costos, mayores población afectada, por lo tanto eso sí nos va a afectar. O sea, lo recomendable es algo más o menos por acá. Ahora, quizá un poco más acá, va a depender mucho del contaminante, porque si esto implica que a esta concentración allá esta población va a morir, bueno, ahí tenemos que asegurar de que no muera. Entonces, o tenemos medidas a tiempo para que a pesar de esta concentración asegurar que eso no se vea afectado, o simplemente exigir acá. Pero cuando ya estamos hablando a lo mejor de algún inconveniente que puede producir, o sea, alguna alergia, que un porcentaje de la población sufra alergia, se puede compensar de otra forma. Pero eso, algunos criterios muy generales como definir esa concentración. Eso es como desde el punto de vista más ético. O sea, ahí la ética también está involucrada, digamos. Por ejemplo, desde el punto de vista a lo mejor de que va a emitir, les diría que este límite esté lo más acá posible, pero si afecta a mucha población, obviamente. Y ahora este nivel va a depender un poco de la cantidad o de cómo afecta a las personas. Pero, profe, disculpe, entonces usted se refiere que en ese gráfico, si hay más afectados, se otorgará mayores beneficios. No, o sea, habría en este caso las empresas que van a estar emitiendo tienen que cumplir los límites que le indica la normativa. Entonces, obviamente que si le exigen un nivel mayor, puede emitir con más tranquilidad, pero está afectando a la población, entonces tiene que llevarlo a estos niveles. Pero este otro extremo también es muy restrictivo, ¿ya? No se existe la tecnología para llegar acá, ¿ya? Y por lo tanto ahí hay que ver un poco este límite, pero en función también un poco de equilibrar cuál es el tipo de efecto, cómo lo puedo compensar y los costos, digamos, entre lograr un determinado nivel respecto a de alguna forma compensar o asegurar que la población que se pueda ver afectada no tenga mayores efectos. Entonces les hablaba, digamos, que si un 0,1% de la población puede ser intolerante a la molécula de cobre, y fuera de ese 0,1% le regalamos agua purificada y que no tome agua
la gran mayoría no tenemos problemas con eso. Pero es un poco algunos criterios que se van definiendo. Ahora, estos también criterios no son tan estáticos, porque a veces se define un criterio aquí y después con el tiempo se dan cuenta que tienen que moverlo un poco también teniendo más datos al respecto. Bueno, eso es un poco para definir el valor de la concentración en términos generales. Pero también nosotros podemos tener que, si vemos que para una concentración dada, vemos el tiempo que está expuesta a la población, también puede haber respuestas distintas. O sea, una concentración alta va a implicar una población afectada en poco tiempo, pero una concentración baja no implica necesariamente que no haya efecto en la población, sino que a lo mejor los efectos son más a largo plazo. Entonces, muchas veces la normativa no solamente incluye un único límite, sobre todo cuando uno, los contaminantes que uno respira a través del aire. También es importante definir el tiempo de exposición, porque estos límites, cuando la concentración es alta, voy a definir un límite de tiempo menor, pero para concentraciones menores yo voy a definir un límite de tiempo mayor. Entonces, la normativa muchas veces considera más de un límite, considerando, digamos, este concepto de tiempo de exposición. Sobre eso, profe, yo recuerdo que en Coronel hubo un caso así que la gente estaba expuesta a metales. ¿Sí? Pero en ese caso, viendo desde ese punto de vista, hubo una exposición a lo largo del tiempo. Eso significa que van a haber expuestas, no quiero exagerar, pero podría ser generaciones. ¿A eso se refiere eso? No, se refiere, digamos, a que yo podría tener una concentración alta en que yo respiro durante una hora. Esa concentración me puede tener un efecto agudo, pero a lo mejor si yo estoy 10 años respirando una concentración mucho más baja puede tener también efecto. Entonces, es un poco para llegar después a ilustrar los valores normativos, que en este caso no solo basta con definir un límite en base a concentración, sino que también muchas veces se asocia también el tiempo de exposición. Esos conceptos, cuando los vamos a ir viendo más aplicados como lo ve la normativa. Bueno, en cuanto a tipos de normas, se diferencian principalmente dos. Tenemos primero las normas de calidad, que de alguna forma hablan primero de que los contaminantes son medidos en el ambiente o donde producen los efectos. Y por lo tanto, la presencia o carencia tiene algún efecto o algún riesgo, ya sea para la salud de las personas, o para la calidad de vida o los ecosistemas y el patrimonio ambiental. Entonces, dentro de la calidad, normas de calidad podemos diferenciar las primarias cuando están orientadas exclusivamente al riesgo de la salud de las personas, y las secundarias cuando hablamos de calidad de vida, de ecosistemas y de patrimonio ambiental. Pero esto en general es medida donde están los efectos. Yo puedo tener entonces la chimenea en un punto y eso se puede desplazar a otro, donde están las personas sometidas a eso, ahí es donde debiera registrarse esta norma, que lo regula entonces dónde están las personas, si es la salud de las personas, o dónde están los efectos, dependiendo del efecto donde ocurra eso. A diferencia de las normas de emisión, que lo que hacen es controlar el punto de emisión, pero obviamente donde está emitiendo una chimenea a 30 metros de altura, obviamente ahí no hay una persona. Bueno, puntualmente si hace algún trabajador en tu vida, por algún motivo, no sé, ¿O departamento? si le toca, no sé, reemplazar la luz para que ilumine la posición de la chimenea en la noche, con efectos, digamos, aeronáuticos, obviamente ahí pudiera estar con mayor concentración, pero obviamente va con los equipos de protección. Pero en general las normas de emisión están restringidas a controlar lo que se está emitiendo en la fuente directamente, ¿ya? Y no donde ocurren los efectos. Entonces ahí tienen objetivos complementarios. O sea, si nosotros superamos normas de calidad, tenemos las normas de emisión que
que me permiten controlar individualmente cada punto de emisión. Pero tienen objetivos, o los puntos de emisión son distintos, por lo tanto ahí hay que diferenciar eso. Bueno, un poco para ilustrar cómo se aplican normas, aquí se muestra un registro en una estación de calidad del aire. Actualmente, digamos, el Ministerio de Medio Ambiente, antiguamente era el Ministerio de Salud, pero después pasó al Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, tiene una página donde uno puede ver cómo anda la calidad del aire, entonces tiene una serie de estaciones distribuidas en el país. Y uno puede ver registro, en este caso del año 2019, es el año completo, y uno puede ver cómo varía en este caso el material particulado fino, ¿Profe? lo que uno respira. ¿Sí? Esas estaciones las administran privados, sí, ¿cierto? Las pueden administrar privados o en otros casos. Porque, por ejemplo, las de NAP siempre se caen cuando pasa algo de NAP. En serio, no les sé. ¿Sí? Entonces, Sí. creo que se las manejan a... Siempre va a ser. Bueno, en este caso las que están en este sistema son de administración pública, que obviamente están en un recinto privado por seguridad. En este caso están en un colegio, pero no el colegio el que la administra. Sí, cacho, sí. Sí, pero sí, efectivamente como parte de los planes de compensación Sí. de las empresas emisoras, Sí, la también RCA tienen realmente sus estaciones y mediciones, y ellos están obligados a después informar esos resultados. Ahora sí, se supone que las mediciones las hacen una empresa independiente, no ellos mismos, pero siempre Contratado por ellos. se acusa, digamos, Sí. aquí, bueno, en nada, pero también hay en CBPC Nacimiento, no sé, empresas que los vecinos reclaman, digamos, que se descargan en determinadas horas y después no hay registro de lo que se descarga. Sí, porque cuando hay un evento además de repente pasa que mágicamente como que se desconecta el sistema. Se descalibró el sistema Sí. y hubo un cortocircuito y no pudo registrar el dato. Sí. Sí, pero bueno, por eso también hay más de una estación y para ir controlando eso. Pero se puede ver aquí que las concentraciones varían en un rango en general, más o menos por acá abajo, pero hay algunos puntos en los cuales sube bastante. En este caso, en el verano, bueno, pudiera estar asociado a un incendio forestal, cuyas emisiones, bueno, hizo aumentar eso. ¿Ya? En este caso, ser un poco mayor en invierno, principalmente por las chimeneas, pero a lo mejor aquí hubo algo particular. Bueno, o que por condiciones, bueno, que después vamos a ver qué es lo que puede suceder, pero las concentraciones no son constantes en el tiempo, y por lo tanto, en este caso habría que ver si eso es, afecta o no a las personas o al medio ambiente en general. Pero esto nosotros lo podríamos regular como calidad o como emisión. Como realidad. Como calidad, porque en este caso, Sí, por el si material. bien está medido en un colegio, obviamente es ahí donde viven niños, adultos y en medio de una población, por lo tanto representa, digamos, dónde están las personas y por lo tanto debería controlarse como norma de calidad. Bueno, en este caso la norma de calidad indica esos dos valores dependiendo del periodo de exposición. Y la pregunta que uno va a hacer, bueno, bajo esos límites uno puede considerar que se supera la norma. Sí. Sí, yo también. Totalmente. Sí, bueno, ahí la normativa, bueno, hay los detalles. En general, esta concentración menor es lo que mide un efecto más a largo plazo. Y en particular para este material se exige este valor para la exposición promedio en un año. Entonces, si bien hay puntos que están sobre, el promedio debe estar ligeramente bajo eso. Por lo tanto, por lo menos en el parámetro a mediano o largo plazo, no habría problema. Pero se supone que igual puede multar por un evento específico, ¿cierto? Pues, sí, en este caso, Sí. este límite de acá serían los límites diarios. Los límites diarios, que de alguna forma aquí uno ve que efectivamente hay algunos momentos en los cuales se sobrepasa ese límite.
pero dada la naturaleza particular que tiene la contaminación del aire, que muchas veces hay efectos, ya sea que un incendio forestal no es algo que podamos decir vamos a culpar a una industria, digamos, que está emitiendo de más, sino que bueno, si bien puede ser intencional, pero es más difícil de controlar, o en condiciones particulares en ciertas épocas, que no viviendo más allá de lo que se emite en general en todo el año, hay situaciones particulares en el ambiente que se supera eso. Entonces, lo que se hace en general, para no tener tanto, digamos que si un valor solamente en el año se supera, se trata, digamos, un poco de flexibilizar eso, y un poco se permite que una cierta cantidad en particular de valores se pudiera superar, pero eso que sea lo más acotado posible. Pero no que se pueda superar libremente, sino que solamente una cantidad total. Veamos en particular lo que dice la norma, porque en este caso el material particulado fino respirable de 2,5, en este caso el diámetro promedio de las partículas, eso es lo que de alguna forma nosotros respiramos, puede quedar alojado en los pulmones, y por lo tanto por eso se considera, en este caso en base a un decreto supremo, el número 12 del año 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, especifica entonces estos valores para estaciones de monitoreo de representatividad poblacional, es decir, de alguna forma están lejos de los puntos de emisión y están representando un sector como una población. Profesor, ¿y el MP10 hasta dónde puede llegar? Me imagino que cambia o no. Cambia. Si no se ahí se lo voy a mostrar, ¿no? Pero ahora se está exigiendo más esta porque es más crítica que la 10. Bueno, entonces en este caso se exige entonces los 20 microgramos por metro cúbico como promedio anual, y lo que se exige entonces el promedio en 3 años. Si se supera ese promedio, se considera que se supera la norma. Si el promedio da menor que este valor, no se supera, a pesar que puntualmente valores de aire pueden ser muy superiores a este. En cambio, en el caso del promedio en 24 horas, se considera estos 50 microgramos por metro cúbico, pero lo que se considera en este caso es un porcentil 98. Es decir, se permite que un 2% del tiempo, de los días del año, se pudiera superar el valor. Si se supera más del 2%, ya se superaría la norma. Entonces, eso más o menos equivale a 7 días al año. Por lo tanto, nosotros en este caso podríamos visualizar que aquí hay unos 2, 3, 4, 5 puntos que están sobre ese valor, por lo tanto, eso estaría dentro de la norma. Dentro de la norma. Obviamente que si en vez de 5 ser 50 fueran 40, ya agregamos 3 puntos más, por lo tanto ahí sí se superaría si ese fuera el valor del año. Entonces, se da cierta flexibilidad de no estar multando a cada rato, cuando a lo mejor el poder darse cuenta de esto es un efecto, por un lado, puntual, y algo que tiene otro tipo de manejo respecto a lo mejor a emisiones industriales o incluso domésticas. Entonces, en este caso, el hablar de este percentil nos lleva, digamos, a dar cierta flexibilidad también en la aplicación de la normativa. Porque si llenamos mucho de multa, también pierde un poco el sentido de la gente. Sin embargo, si se superan este valor, no es que no se haga nada, sino que para esa condición se definen los niveles de alerta, preemergencia y emergencia, que implica tomar medidas generales respecto a, por ejemplo, cuando hay preemergencia y emergencia, no se puede hacer actividad física al aire libre. Ya cuando hay emergencia se pueden hasta suspender las clases, porque la idea es que está, digamos, no expuesto al aire libre, que está contaminado, sino que interiormente las casas, digamos, tratar de ventilar lo menos posible para, bueno, obviamente si tenemos que ventilar por razones de calefacción, de combustión, vamos a tener que ventilar igual, pero las horas en que ventilamos hay que tener mucho más cuidado, más y por lo tanto, cuando se superan estos valores,
fondo se definen estos criterios que permiten, digamos, asegurar o tener algunas medidas generales que nos permiten asegurar, controlar los efectos que pudieran haber en la población. Y en ese sentido, obviamente, no debieran haber más de 7 entre alertas de emergencia y preemergencia, no más de 7 en año. Si se superan las 7, implicaría entonces que se supera la norma. Pero permite, digamos, tener algunas medidas implementadas para casos de emergencia y puntuales. Bueno, y esto un poco, cada parámetro tiene sus valores particulares, pero esto se puede traducir en este caso en un índice de calidad del aire, en este caso por material particulado, ¿ya? En que relaciona la concentración con un valor índice, ¿ya? En que indica que más o menos entre 0 y 100 implica que se está dentro de los valores que indica la norma, y que ya cuando estamos sobre 100 ¿ya? Va a implicar entonces que estamos superando la norma y por lo tanto entran los niveles de alerta de emergencia. Y por lo tanto ahí tenemos esos factores. Entonces, en este caso, el límite, digamos, de 50, en vez de la expresión de 50, nos lleva un índice de 0 a 100, que implica entonces que si trabajamos con otros contaminantes, además de este, ¿ya? Estando dentro de la norma, el valor va a estar entre 0 y 100 y no hay problema, y en función de qué tan lejos estemos de este 100, vamos a definir estos niveles. Por lo tanto, cada norma de calidad para distintos materiales particulados va a tener valores específicos. Bueno, entonces ahí hay distintas normativas, en que hay una para material particulado 2,5, hay otra para material particulado 10, hay otra que es para ozono, hay otra que es para monóxido de carbono. En que en general todas estas normativas de calidad del aire consideran 2 periodos de exposición y por lo tanto 2 concentraciones asociadas a esos periodos. El periodo de exposición puede cambiar de un contaminante a otro. En el caso del monóxido son periodos más breves. Y algunos consideran que este concepto, digamos, de percentil, que en este caso para este es 98%, en otros casos se usa el 99%, pero no necesariamente 100%, un poco considerando la cola, digamos, de la estadística. Bueno, hay una norma, bueno, esas son las normas primarias, ¿ya? Que nos permiten determinar los efectos en función de la salud de las personas, pero hay otras normas que son secundarias. Por ejemplo, la norma secundaria de dióxido de azufre, que está regulada entonces por el decreto supremo número 22 del año 2010. En ese caso era el Ministerio, que es la Secretaría General de la Presidencia. Obviamente que si eso se actualiza va a quedar a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente se creó con 13 años y por eso aparece otro ministerio como responsable, ¿no? Son temas ambientales. En este caso entonces los límites que se definen no están pensando en la salud de las personas, sino que en este caso está orientado a la protección y conservación de los recursos naturales. Bueno, los renovables en el ámbito agropecuario, es decir, bosques, praderas y vía silvestre en general. Y a diferencia de la norma, o sea, que tiene en común con las normas primarias, es que también tienen distintos periodos y distintas concentraciones. Tiene una media anual, una media diaria y una máxima horaria. Entonces, bueno, en el caso que habíamos visto de material particulado, existían 2 concentraciones para 2 duraciones distintas. Acá tiene 3 concentraciones o 3 valores para 3 periodos distintos de exposición. Pero además tiene diferenciada una zona norte y una zona sur. Porque en general cuando hablamos de normas primarias son varias en todo Chile. Da lo mismo si estamos hablando de una persona que vive en el norte, del centro o del sur. Va a estar expuesta y los efectos van a ser los mismos. Pero en este caso, en las normas secundarias sí se puede hacer diferencia por área. En este caso se hace diferencia
más o menos de Rancagua al norte y de Rancagua al sur. O sea, como del Teniente hacia el norte y del Teniente hacia el sur. O sea, hacia el norte está la minería, que sus fundiciones obviamente emiten dióxido de azufre, y hacia el sur no hay esa actividad minera. Pero eso no implica, es decir, podría sospechar que, bueno, sucede que como la minería está en el norte, vamos a permitir en el norte mayores niveles que en el sur. Pero en este caso, un poco el concepto es al revés. Cuando queremos proteger el ámbito silvoprocardio, ¿dónde están las principales plantaciones forestales y actividad agrícola? Más hacia el sur. Bueno, quizás más o menos de Santiago hacia el sur. Y por lo tanto, ahí hay mucha más preocupación respecto a eso. También hay otro tipo de efecto que también hace que en el sur tenga que ser más restrictivo. Aparte, digamos que donde los efectos van a ser más significativos, también llueve más. Pero, ¿qué tiene que ver la lluvia aquí? Bueno, en general, cuando se emite este CO2, si se combina con el agua de la lluvia, eso se convierte en lluvia ácida. Y esa lluvia ácida es la que finalmente afecta a las hojas de las plantas y por lo tanto termina afectando, digamos, a los ecosistemas en general. Y por lo tanto, como en el sur llueve más, ¿ya? De lo que se emite, todavía mantiene la concentración alta, de tal manera que eso logra ser arrastrado por la lluvia y llegar rápidamente al suelo. Y por lo tanto, genera problemas de forma más inmediata. La concentración o la lluvia que se va a generar en esa zona va a ser más ácida. Respecto a lo que ocurre en el norte, que como llueve menos, lo que se emite aquí, el viento lo va a desplazar en un área mucho mayor antes de que tenga contacto con la humedad, y por lo tanto lo que va a llegar a lo mejor al suelo va a ser menor. Y por eso se permiten valores tampoco sean extremadamente mayores, digamos, pero de 60 a 80 sí hay algún grado de diferencia. Entonces, en este caso, las normas secundarias pueden sí diferenciarse por zona. No tiene un alcance nacional como necesariamente como las normas primarias. En este caso, las normas primarias asociadas a la salud de las personas, da lo mismo donde viva la persona, tiene que cumplirse los mismos niveles. En este caso, estos otros efectos, dado la zona geográfica, ya el uso o los efectos son distintos y por lo tanto se diferencia, digamos, entre el límite, porque los efectos en el norte son distintos en el sur. Y por lo tanto está orientado en eso. Bueno, si lo comparamos con la normativa primaria, es decir, bueno, estos valores, la normativa de la salud de las personas, es decir, bueno, uno puede decir, bueno, en el norte permitimos más que en el sur, pero resulta que el límite anual en el norte coincide con la normativa primaria. Y por lo tanto, desde el punto de vista de esta emisión, la norma secundaria es más restrictiva que la norma primaria. Y bueno, en este caso, a nivel diario sí es más restrictiva la norma primaria que la norma secundaria. Lo que sí, digamos, la norma primaria se va a exigir principalmente donde están viviendo las personas y por lo tanto se hace más énfasis en medir en la zona urbana. Y en la zona rural, bueno, está usada otra alternativa. Y por lo tanto es parte, digamos, de lo que hay conceptos. No solo estas normas de calidad, diferencian claramente las primarias de las secundarias, tienen un sentido distinto, pero que de alguna forma se complementan. En este caso, además de las diferencias en el periodo de exposición, también en este caso puede tener más de una área geográfica, y ahí no podemos comparar los efectos de la salud. En los casos puede ser más restrictivo acá, en promedio diario, pero en este caso en promedio anual es más restrictivo la norma secundaria. En el sur, en el norte, en el Entonces es parte de lo que de alguna forma nosotros
cuando tenemos que analizar, digamos, a un contaminante, tenemos que ver dónde están los efectos. Obviamente que si estamos hablando que es una emisión en la ciudad, la población está rodeada de población, entonces se da mucho más prioridad a esto, ¿ya? Pero a lo mejor si tenemos una emisión cercana a un santuario de la naturaleza, a un parque nacional, a lo mejor esto va a ser tanto más relevante. La idea es proteger todas esas cosas. Bueno, otras normas, en el caso de calidad del aire está la de 2,5, pero también está la de 10, son partículas un poco más grandes. La del dióxido de azufre, que ya mostré, pero también está la de óxido de nitrógeno, de ozono, monóxido de plomo, que también tiene sus límites. No tiene sentido, digamos, ver el límite tan específico, pero cada uno de esos tiene sus normas, y ahí hay que buscar cómo ir a leychile.cl y buscar la normativa de calidad del aire de sus parámetros. Pero, por ejemplo, si ya nos alejamos de la calidad del aire solamente, la calidad del agua también tiene sus normas, en que, por ejemplo, la normativa de agua potable está asociada al consumo de las personas, por lo tanto también se exigen valores. Obviamente ahí la diferencia sí que en ese caso se considera que si uno bebe 2 litros de agua durante toda su vida, esa es la exposición, y por lo tanto tiene un único límite, a diferencia de la calidad del aire que tiene más de un límite. Pero la norma de agua potable no es la misma que de agua de riego. Para algunos parámetros es más restrictivo el agua potable, y en otras cosas, por ejemplo, el contenido de sal es más restrictivo en el riego, porque si el suelo, digamos, tiene muchas sales, ya pierde fertilidad. Pero a nosotros que tenga algo de sal no nos va a afectar bien. Y también hay otros usos para usos recreativos, no sé, piscinas o en un área donde se hace, por ejemplo, navegación o natación. También hay normativas específicas que regulan la calidad del agua en ese caso. También hay normas de ruido específicas, también de calidad, es decir, donde está viviendo la población. Hay restricciones, ya que una persona dentro de su casa no debe hacer más de ciertos niveles, y ahí también se define más que el periodo de exposición, son horarios de emisiones, en que las exigencias de la noche son distintas que las que se exigen en el día, principalmente porque uno, para poder tener un buen descanso, por lo tanto eso, si no descansa ni afecta a su salud, requiere menos luz. La luminosidad, también hay normas que regulan eso. Quizás, si bien puede afectar a las aves en general, la luminosidad se exige en áreas donde se tiene observación astronómica, porque si las luces se emiten hacia el cielo, permite o limita la claridad del cielo. Y ya hemos visto aquí en las noches, cuando está sumamente despejado, con suerte un 4 estrellas, y uno después va a un área rural y se ve, digamos, toda una vía láctea, digamos, sobre todo cuando hay luna nueva. Y por lo tanto, aquí hay un exceso de luminosidad, por lo tanto, pretender instalar un observatorio allí, como suele ser mucho más nubosidad, no hay acá en la región en general, salvo quizás alguno más turístico de hostelería. Pero sí en zonas como La Serena, Antofagasta, donde sí hay observatorios de gran tamaño, de nivel mundial, y disfrutan, digamos, de cielos despejados gran parte del año. Sin embargo, ahí hay normas específicas que restringen la luminosidad. Obviamente, también hay normas asociadas a radiación, en este caso ionizante o no ionizante, o en general, si bien en este caso la radiación solar, especialmente los rayos UV, tienen efecto en la salud de las personas. En este caso hay una normativa específica que permite, digamos, regular cuáles son los niveles admisibles de radiación, y lo lleva, digamos, a colores o a valores más de índice de calidad solar, digamos, como decir, ya entre 0 y 1 no hay ningún problema, y cuando ya supera, digamos, el 7 estamos
valores extremos que ya no tenemos que ni siquiera asomar la nariz por la ventana. Y por lo tanto, bueno, también tiene sus criterios de ir controlando también en este caso, si bien no es una contaminación de origen humana directamente, porque es del sol, sin embargo, la intervención de la atmósfera sí es humana, por lo tanto ahí se trabaja de otra manera. Bueno, y así pueden haber otro tipo de parámetros que en particular se regulen a través de distintas normativas. Pero eso en función principal de lo que es las normas de calidad, que se mide dónde está la población. Bien, hay una normativa en particular que habla, digamos, de contaminación en el trabajo, que es el decreto 594 del año 2000 del Ministerio de Salud, que habla de distintas condiciones sanitarias, digamos, en el lugar de trabajo. Que habla desde un saneamiento básico, de exigir que la empresa tiene que tener agua potable disponible, tiene que tener gestión de agua servida, residuos líquidos y residuos sólidos. Por mucho que esté a lo mejor en un área rural donde no hay muchos servicios, tiene que asegurar que el agua con la cual va a estar expuestos los trabajadores para los distintos usos, digamos, para bebida, para cocina, para ducha, tiene que ser agua de calidad potable. Y ahí, bueno, hay que tomar todas las medidas para asegurar eso. También habla de las condiciones ambientales, independiente de donde esté trabajando, tiene que tener buena ventilación y las condiciones de seguridad para evitar efectos de ventilación. Y también habla de contaminación ambiental, ¿ya? De exposición a contaminantes químicos, agentes físicos y límites de tolerancia biológica, que está asociado, digamos, a algunas características, digamos, un poco de tolerancia a agentes, por ejemplo, trabajadores de la salud, bueno, obviamente van a estar expuestos a enfermedades, por ejemplo, como el COVID. Bueno, en este caso esto se considera una norma de calidad, pero ¿por qué se considera una norma de calidad? Nosotros hemos visto que existen dos tipos de normas, las de calidad y las de física. Porque son las condiciones. Porque se mide en general dónde están los trabajadores, ¿ya? No necesariamente la chimenea. ¿No se refiere a la calidad así del trabajo, o sea, de la empresa en sí hacia las personas? No, se refiere a las condiciones que las personas pueden tolerar esta respuesta. Pero es que eso es proporcional a la calidad, o sea, a lo que ofrece, ¿cómo se llama? Claro, lo que ofrece el trabajo, a las normas que cumple el trabajo. Ya, por eso esta norma le exige cierta, le da cierta exigencia, en este caso a la empresa. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, si una empresa emite, va a emitir ciertos contaminantes que, bueno, van a traspasar el predio y van a llegar a lo mejor a la población. Y ahí está la norma de calidad general. Sin embargo, los trabajadores van a estar mucho más cerca de los puntos de emisión y por lo tanto pueden estar expuestos a niveles mayores. Ahora, esto, y por lo tanto, lo que hace esta normativa es exigir también niveles, pero que son niveles que no son de los mismos valores que se le exigen para la gente que está en una población. Porque se entiende que en una población puede haber gente que está permanentemente ahí, ya sea porque le toca su día de descanso o porque hay gente que trabaja en su casa o hay colegios en esa zona y por lo tanto están moviéndose entre el colegio y la casa y todos están expuestos a eso permanentemente. En cambio que en rigor uno en el trabajo debería estar del orden de 8 horas o 9 horas. Máximo 10 horas con horas extra, que es lo que permite la ley. Dicen. Eso es lo que dice la ley. Ahora cuando hay dependencia a lo mejor eso uno se controla algunas cosas. Pero las legislaciones van en ese sentido. Por lo tanto, no está expuesto todo el día, por lo tanto pudiera estar expuesto a niveles un poco mayores que lo que se exige para la población.
porque el periodo de exposición en general va a ser menor. Y lo otro que hay que tener en cuenta que muchos de estos valores también se pueden controlar con elementos de protección personal. Y por lo tanto, cuando tenemos un agente físico, por ejemplo un emisor de ruido, obviamente lo que se le va a exigir a las personas va a ser de una magnitud, pero donde se está emitiendo el ruido, si alguien tiene que trabajar en esas condiciones, tiene que dotarse de las condiciones de protección auditiva para no tener problemas, ya sea por el tipo de protección como el tiempo de exposición. Pero obviamente no implica que el motor va a tener que dejar funcionar porque por su naturaleza va a emitir ruido. Obviamente que si es muy viejo a lo mejor lo podría cambiar por algo que emita menos ruido, pero pretender que no emita nada menos distinto. Y por lo tanto en este caso esta norma da límites más específicos para las condiciones de seguridad que de alguna forma se toleran valores un poco mayores, ya sea porque el periodo de exposición es menor, pero también porque se compensa también con elementos de protección personal. La empresa no va a entregar elementos de protección personal a la población que está al lado de la industria, porque eso es impracticable. Y nosotros no le podríamos exigir a alguien que esté las 24 horas con audífonos para no tener ruido. En cambio que alguien que sí esté en un periodo menor, bueno, lo de las 8 horas no está las 8 horas puesto ruido, digamos, pero sí puede transitar, estar a lo mejor media hora en una zona trabajando y después ir a otra zona con menos ruido, que puede ir compensando lo que es la exposición y el uso adecuado de elementos de protección personal. Que eso sí es obligación de la industria. Entonces, da más flexibilidad, ¿no? Sí, pero también se exigen determinados valores. Pero por ejemplo, profe, ¿qué pasa cuando yo llegué aquí, estaban haciendo ese ruido ahí en la calle? No sé si ustedes lo vieron, en las calles ponen un tipo de pilote, no sé cómo se llama. Ah, cuando están hincando los pilotes, Claro. ahí para el puente, sí. Entonces, ¿ese afecta auditivamente a la gente alrededor? ¿De qué manera se podría afrontar eso? Siendo que lo han hecho desde inicio. Bueno, eso es una actividad que hay que hacerlo y esa es la tecnología disponible. Lo que se restringe en general son los horarios, principalmente, y también la duración. A lo mejor el hincar un pilote uno puede estar a lo mejor 2 días y a lo mejor tú por estas restricciones de horario que no son las 8 horas que debería estar el trabajador, sino que a lo mejor son de medio día, ¿no? Y por lo tanto, bueno, se va alargando un poco más. Entonces, de la cantidad de pilotes igual es algo que se va haciendo no todos los días, Claro. y que de alguna forma va alternando y tampoco necesariamente dura más allá de unas 2 o 3 horas por día. Entonces, alguien dice, bueno, eso se podría acelerar, como va a tener más rápido el puente, pero está esta otra restricción, que bueno, también hay otro tipo de actividades que hacer, entonces permite, digamos, ir avanzando con el trabajo, pero más lento para que las condiciones de ruido no sean tan significativas. Ahora, sí, el que está inmediatamente al lado, bueno, hay un edificio que está en construcción, por lo tanto, ahí afectará a los mismos trabajadores, pero que también están emitiendo ruido, así que, pero justo detrás de eso hay un edificio, pero como el que construyó hace un poco pantalla, por lo tanto, tampoco le afecta tanto. Quizás la casa que está inmediatamente al lado, de llover más, digamos, pero como en un horario laboral, si esas personas trabajan, bueno, a lo mejor no van a estar en su casa. O si es alguien que a lo mejor está jubilado, bueno, en ese horario a lo mejor tendrá que ir a otro lado, digamos, y hasta que pase eso. Se puede buscar alguna alternativa, digamos, buscar un trámite en el centro, a ver algún amigo. No sé si dentro del sin compromiso se escucha. Pero bueno, es parte, digamos, un poco de lo que hay que de alguna forma regular. Bien, queda algunos temas, en este caso nos quedan las normas de emisión y el trabajo relacionado con esto, pero eso lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Para que puedan descansar.
Así es. Sí, sí, sí. Y estudiar. Estudiar más que alcanzar. Sí, mire, 4 días de amor. Y lo que para de los trabajos que estaban pendientes, digamos, bueno, esta mañana en el plazo, por lo menos bueno, la mayoría de los trabajos, salvo el de mañana que obviamente no tener los plazos. ¿El del sábado pasado o el de mañana? Inicialmente lo hicieron. Sí, supone que los dos son Algunos ya lo hicieron esa misma clase y lo subieron, pero El de contaminante y el de. No me la más Sí, de sí, eso. son los tres dos son para tres mañana. de contabilidad. Los dos son para mañana. ¿Hay 2 para mañana? Tres, son tres. Los dos anteriores más el del, Son tres, del sábado el pasado. 2.1, el 2.2 y el 2.3. Esos tres no son mañana. Uno está asociado al origen de la contaminación, otro está asociado a los efectos de la contaminación y otro a la amplitud de los efectos de la contaminación. Ahí me perdí. Ah, una que sustituye, ¿no? Por lo menos los que vinieron el sábado pasado, el turno dejaron casi listo. Sí, Pero no sé, Algunos no iban a pasar el limpio. No sé, yo vine, la duda que tengo es con el. Hay uno que tengo ahí medio enredado porque. Ese es el 2. Este último. Sí, Es el 2.3. sí, sí. El 2.1 que te. Lo que pone la columna de. Bueno, Le agradecería si tengo que cachar, Pero mañana se puede ver lo que le faltan a uno. En caso de que uno pase. Ahí sí. Bueno, si quieren cambiar alguno, cambiar el plazo, también lo podemos ver. sería loco, weón, según yo. Mucho cálculo. Eso, la idea, digamos, es por lo menos, si bien no terminar, pero avanzar al máximo del trabajo de la clase, para que después sea más fácil. Ya, pues, si tiene alguna otra duda. Pero mañana continuamos con la entrevista. Si les surge alguna duda, también la